Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Le habla su profesor de matemática, Mr. Eduardo Montaño. Bien, les mando un gran saludo, muy afectuoso. Y hoy día básicamente vamos a desarrollar, ¿cierto?, las actividades de la semana número 13. Bien, vamos a leer el objetivo que dice resolver problemas que involucran multiplicación y división, reconocer las características de un polígono e identificar el eje de simetría. Bien. Bien, como lo dije anteriormente, uno de los primeros temas corresponde a realizar la actividad número 1, que son básicamente diferentes problemas relacionados con la multiplicación y la división. Bien, entonces no debes olvidar escribir tus cálculos y respuesta escrita a la pregunta. Muy importante eso, ya que en guías anteriores me he dado cuenta que al momento de resolver problemas hay algunas personas que solamente me escriben el resultado final. Y eso la verdad es que no está del todo bien. Ustedes deben incluir su operatoria y deben también escribir la respuesta escrita a la pregunta. ¿Ok? Vamos con el problema número 1. Dice, Carla demora 7 minutos en escribir una página en el computador. Si sigue a este ritmo, ¿cuánto demorará en escribir 15 páginas? Bien, es decir, se demora 7 minutos en una página. Y ahora queremos saber cuánto nos demoraremos al escribir 15 páginas. Es decir, la operatoria que tienen que realizar en el problema 1 es una multiplicación. ¿Qué multiplicamos? 15 por 7. Tan sencillo como eso. En el problema 2 dice, Fernanda hizo 56 pastelitos y quiere ponerlos en cajas de 7 unidades cada uno. ¿Cuántas cajas necesita? Básicamente, este problema 2 corresponde a un problema de división, que va a dividir 56 dividido en 7. Vamos con el problema 3. Dice, en una feria artesanal se vendieron 86 aros en un día. La pregunta es, ¿cuántos pares de aros se vendieron ese día? Muy importante, tenemos por acá un problema también de división y tendríamos que dividir 86 dividido en 2. ¿Cierto? Porque un par tiene dos elementos. Por lo tanto, tenemos que dividir 86 dividido 2. Vamos con el problema 4. Dice, en una tarde infantil se vendieron 10 pulseras de 250 pesos cada uno y 80 autitos en 300 pesos cada uno. ¿Cuánto dinero se recaudó con la venta de estos objetos? Acá tenemos que realizar tres cálculos. Primer cálculo, 250 pesos por 10. 250 pesos por 10, ¿cierto? Y 300 por 8. Una vez que calculan el valor de ambas multiplicaciones, tienen que sumar los resultados para saber cuánto fue el dinero reunido o recaudado, ¿cierto? En total. Bien, correcto. Tres cálculos, dos multiplicaciones, ¿cierto? Y una adición. Vamos con el número 5 que dice, Pedro compró 46 colaciones para repartir entre sus tres hijos en igual cantidad. ¿Cuántas colaciones le corresponde a cada uno? ¿Cuántos sobrarán? Es decir, si nos habla de repartir, tenemos que dividir 46 dividido en 3. Y ahí usted tiene que analizar, ¿cierto? Si sobra, si no sobra y si es la respuesta correcta la que usted, digamos, desarrolle. Muy importante eso. Bien, y el problema número 6 dice, hay 90 botellas de leche guardadas en cajas y cada caja tiene 6 botellas. ¿Cuántas cajas hay en total? Este problema es un problema de división. Bien, 90 dividido 6. Y usted tendría la respuesta a la pregunta y el resultado final. Bien, y con esto ya terminamos con toda esta primera parte, ¿cierto? De operatoria, de adición, de sustracción, de multiplicación, de división, etc. Bien. Vamos a pasar ahora a una segunda unidad bastante importante que es la parte de geometría, ¿cierto? Y este primer concepto denominado polígono. Yo les comento que el concepto polígono proviene de poli, ¿cierto? Que significa muchos y gono significa ángulos. Es decir, polígono significa muchos ángulos. Bien, ¿qué nos dice la definición? Un polígono es una figura cerrada y plana, pues, ¿cierto? Se compone por segmentos rectilíneos unidos por sus extremos. Bien, entonces, segmentos, es decir, también podrían ser denominados lados, ¿ok? Muy importante, por ejemplo, este polígono tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 lados,
¿ok? Acá tenemos digamos, con una línea, perdón, eh, tenemos identificado el concepto lado, ¿cierto? Por otra parte, tenemos el concepto región, que es todo lo interno del polígono. Tenemos también el concepto de diagonal, que es ¿cierto? Una línea, digamos, que se traza dentro del polígono. Y tenemos también el concepto de ángulo. Por acá tenemos dos ángulos, ¿cierto? Identificados. Y los ángulos, digamos, son todo ese espacio, corresponden a la medida de todo ese espacio que se genera entre los lados, entre la unión de los lados. ¿Ya? Y por acá tenemos los vértices. ¿Sí? Y los vértices, básicamente, digamos, en cada punto donde se intersectan un par de lados, ¿cierto? Podemos denominarlo como vértice. Es decir, este polígono tiene 6 vértices. Por acá tenemos un pequeño recuadro en el cual eh, se establece la diferencia entre polígono u otra forma. Por acá tenemos un polígono, solamente sus lados son rectos, muy importante eso. En cambio, ya en esta forma tenemos un lado que deja de ser recto y pasa a ser curvo. Por lo tanto, esta forma no es un polígono y evidentemente, tal como nos decía la definición, un polígono es una figura cerrada. En este caso, es una figura abierta, por lo tanto, automáticamente dejó de ser un polígono. Entonces, los polígonos también se reconocen como figuras geométricas o también se pueden reconocer como figuras de dos dimensiones, 2D. Bien, por acá, en la actividad número 2, usted junto a su familia tienen que investigar y dibujar las siguientes figuras 2D, ¿cierto? O los siguientes polígonos, ¿cierto? Muy importante eso. Por lo tanto, tenemos primero un cuadrado. No hay mucho detalle, una figura bastante sencilla. El trapecio rectángulo, yo los ayudo un poco, pero el trapecio efectivamente tiene 4 lados. Por lo tanto, vean bien cuál es el trapecio rectángulo. Tenemos por acá un pentágono. Pentágono significa 5, muy importante, por lo tanto es una figura geométrica de 5 lados. Por acá tenemos el rectángulo, ¿cierto? Que ustedes ya lo deben conocer, lo hacen con regla, por favor. Tenemos el rombo, que es muy similar al cuadrado, pero es un poco más estirado. Y por aquí tenemos al triángulo, una figura que ustedes también deben conocer. Por último tenemos el trapecio isósceles, que también es una figura de 4 lados, pero no es igual al trapecio rectángulo. Tienen una gran diferencia, es muy importante eso. Usted tiene que investigar, ¿cierto? Desde su casa, desde su hogar. Y tenemos finalmente el hexágono. Hexágono significa 6 lados. ¿Ok? Por lo tanto, muy importante seguir la instrucción, ¿cierto? Seguir la ayuda que les estoy dando. ¿Ya? Pero todo esto está, digamos, si ustedes lo buscan un poco, van a encontrar, digamos, el nombre y se van a dar cuenta cómo es o qué características posee. Muy importante eso. Bien, pasamos ahora al concepto de simetría. Y la simetría, correspondencia de posición, forma y tamaño respecto a un punto, una línea o un plano, ¿cierto? Repito, correspondencia de posición, forma y tamaño respecto a un punto, una línea o un plano. ¿Ok? ¿Qué nos dice esto? Que la simetría, digamos, nosotros podemos observarla en diferentes situaciones, ¿cierto? A veces la simetría se encuentra dentro de una forma, de una figura, a veces la simetría está fuera de esa forma, ¿cierto? Y también vamos a comprender el concepto de eje de simetría, que es muy similar, ¿ya? Pero dice es una línea imaginaria que divide a una figura, un cuerpo u otra cosa en dos partes iguales y simétricas, ¿cierto? Hay figuras que pueden tener uno o varios ejes de simetría. Ejemplos. Bien, entonces, básicamente acá tenemos en estas 4 imágenes diferentes ejemplos relacionados con el eje de simetría. Esa línea, ¿cierto? Imaginaria, porque es imaginaria, ¿cierto? Corresponde al eje de simetría. En este caso, esta mariposa solamente tiene un eje de simetría, ¿cierto? Que sería ese eje que está dibujado de manera vertical. Bien, por acá tenemos una flecha y evidentemente así no está el eje de simetría, sino que está de manera horizontal. Ahí tenemos el eje de simetría que está también dentro de la figura, pero si ustedes fijan,
En la tercera imagen se dan cuenta que el eje de simetría está fuera de la figura, ¿cierto? Y también este ejemplo se relaciona con el concepto de eje de simetría, porque está remarcado además. Y por último tenemos una figura que tiene varios ejes de simetría, porque efectivamente una figura puede tener más de uno o solamente uno, ¿cierto? Pero en este caso tenemos que esta figura tiene uno, 2, 3, 4 ejes de simetría, ¿cierto? Uno, 2, 3, 4. Bien, por lo tanto, eh, a continuación dice, eh, y finalmente en el concepto, hay figuras que pueden tener uno o varios ejes de simetría. Eso es lo más importante. No todas las figuras tienen solo uno, sino que pueden tener varios, todo dependiendo de cómo estén presentadas. Bien, por ejemplo acá, en este primer ejemplo, ¿cierto? Aparece un triángulo y por acá tenemos el eje de simetría. Por lo tanto, el consejo sería siempre, si estamos realizando una simetría en torno a un eje, es, digamos, ese punto, ustedes lo van a colocar al otro lado del eje en la misma ubicación. Este punto que está acá, ¿cierto? Que es el punto C, llega hasta ahí y después vamos a por ahí, ¿cierto? Aprox, porque no tengo los cuadritos del cuaderno. Y finalmente ese punto A, ¿cierto? Va a llegar, va a llegar hasta por acá aproximadamente. Y evidentemente después ustedes lo que hace es unir, ¿cierto? Unir el, digamos, polígono resultante. Y aquí tendríamos, ¿cierto?, nuestro eje de simetría. Bien, de todas maneras esto es un acercamiento, no puede ser algo exacto, ¿ya? Porque nosotros, digamos acá, por ejemplo, en la pantalla no tenemos un cuaderno, por lo tanto es evidente que no va a quedar 100% exacto. Bien, por acá también tenemos la letra H, ¿cierto? Y evidentemente, si nosotros la observamos, podemos identificar que hay simetría, ¿cierto? De hecho, tenemos que acá tenemos nuestro primer eje de simetría. De hecho, está un poquito más hacia la derecha. Bien, entonces vamos ahí estaría remarcado ya el eje de simetría, ¿cierto? Es como un espejo, ¿cierto? Es como, digamos que hacia ambos sentidos de este eje nosotros podemos apreciar una misma forma, ¿cierto? Se repite, digamos, la forma. Ahora, esta figura también podría tener otro eje de simetría, fíjense, que sería así. Y ahí tenemos que finalmente la letra H contiene dos ejes de simetría. Bueno, esta última figura también nos demuestra que hay formas que pueden tener más de un eje de simetría, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos uno, por ejemplo, acá también tenemos otro, un segundo, por ejemplo, acá también hay otro eje de simetría, ¿cierto? Y por acá también tenemos otro eje, este lo voy a repetir, me salió un poquito checo, pero por ahí, ¿cierto? Tendríamos nuestro siguiente eje de simetría. Entonces, apreciamos que a veces el eje de simetría está dentro de la figura, a veces se encuentra fuera de la figura, ¿cierto? A veces podemos encontrar solamente un eje o varios ejes de simetría. Pero efectivamente el eje de simetría es una línea imaginaria que divide una forma, ¿cierto? Una figura en dos partes iguales y se dice que son simétricas, ¿cierto? Muy importante eso. Y finalmente tenemos la actividad 2 y la actividad, ¿cierto?, que nos plantean también sobre el trazo negro eh, que tienen estas figuras, ¿cierto?, que simbolizan un eje de simetría. Bien, dice la actividad número 3, observa las siguientes figuras y traza el eje de simetría. Por ejemplo, acá, ¿cierto?, estamos en esta actividad, ¿cierto? La actividad número 3 dice, observa las siguientes figuras y traza el eje de simetría. Recuerde que puede tener un solo eje o pueden tener varios ejes de simetría. Es muy importante eso, ¿ya? Nos ayuda un poco. Por ejemplo, acá el rectángulo tiene varios, ¿cierto? Más de uno al menos ejes de simetría, es muy importante eso. Pero, por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, piensan que el eje de simetría está ahí, bueno, eh, estaría incorrecto, porque no es el eje de simetría, ¿cierto? Yo le estaba dando un contraejemplo, ¿cierto? Pero
por ejemplo, acá, en esta figura, en este polígono que tenemos acá, sí podría trazar un eje de simetría. Por ejemplo, aquí hay un eje de simetría. Es muy importante eso. ¿Ya? Bien, ¿vieron ejemplo? Entonces, a cada una de estas figuras que observan en la actividad 3, ustedes deben trazarle el o los ejes de simetría. Bien, y finalmente dice, el trazo negro es un eje de simetría, traza la figura simétrica a la dibujada. Es decir, ustedes, con la ayuda, ¿cierto?, de estos recuadros van a ir marcando, ¿cierto?, eh, toda la figura para que finalmente se cumpla con una simetría. Es decir, por ejemplo, tenemos eso ahí, después voy a cambiar el plumón, entonces tenemos de ahí hasta ahí, está ahí, okay. Después eso para allá, después para acá, como un espejo siempre. Acá lo voy a modificar para poder quedar mejor. Miren. Desde ahí, ¿cierto? Hasta el tercer recuadro, después hasta ahí, después hasta ahí, y vamos, ¿cierto?, construyendo esta figura para poder cumplir con la simetría. Muy importante eso. Bien, evidentemente con el grosor de la línea quizás no queda 100% igual, pero más o menos esta es la idea, chicos. ¿Ok? Así que, bueno, esto mismo que acabo de yo hacer acá, ¿cierto? Esto mismo que acabo de hacer, ya que es ese trazo negro y en todos los casos es un eje de simetría, consiste en que tiene que completar, digamos, esta eh, figura, ¿cierto? Para que finalmente se cumpla con la simetría. Bien, espero que lo hayan comprendido. Les mando un gran saludo, muy afectuoso a ustedes y les doy las gracias una vez más por todo su esfuerzo. Así que espero que trabajen bien y bueno, ya lo saben, cualquier consulta me pueden enviar un correo y yo les voy a responder sin dificultades. Un abrazo grande, que se encuentren muy bien.